hasta ahí llegó el fundamento. Y levanta su construcción muy bonita, pero sin fundamento. Este hombre aparentemente tiene alguna prisa. No sabemos si es que quiere enseñarle la casa o si tiene alguna visita y quiere tener la casa lista para cuando venga la visita. Pero por alguna razón, él tiene prisa en terminar su casa y él no tiene tiempo para escuchar ni para seguir las instrucciones. Es un hombre insensato. Cualquiera que me oye estas palabras y no la hace, le compararé a un hombre insensato. Lo lamentable del caso, hermano, es que aunque su trabajo tiene un beneficio inmediato, a largo plazo fracasará. Tiene un beneficio inmediato porque él va a terminar su casa, él la va a amueblar y él va a vivir en esa casa hasta cierto tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga la tormenta. Así que probablemente cuando él termina de construir su casa y su vecino, que es el hombre prudente que cavó hasta encontrar la roca y poner el fundamento bien listo, bien edificado, cuando usted ve ambas casas, usted dice, bueno, pero no hay ninguna diferencia. Ambos viven en dos casas prácticamente iguales. No hay diferencia. Y así el que no cavó tan profundo puede decir del otro, mira tanto que se afanó, duró 1 año construyendo su casa. Hombre, con tanto periquito y con tanto detallito y perdiendo tanto tiempo. Pero yo no, yo la hice en 4 meses. Yo soy un hombre práctico, un hombre pragmático. ¿Qué es lo que yo voy a estar discollando tanto? Por aquí nunca ha venido ciclón. De manera que, debido al beneficio inmediato, él puede decir que ha construido una buena casa, pero él lo que no sabe es que un día la tormenta se avecina. Un día la tormenta se avecina. Este hombre tiene también, mis hermanos, mucha confianza en sí mismo y en sus conocimientos. Y es por eso que el hombre o el constructor insensato, en el fondo no está dispuesto a que se le enseñe. Él no tiene nada que aprender de los arquitectos, él no tiene nada que aprender de los ingenieros, ni tiene nada que aprender de aquellos que se han fajado a hacer los estudios de suelo. No. Lo que yo quiero es una casa, repite nuevamente, no quiero perder tiempo con todas esas formalidades. No quiero perder tiempo. Construyan mi casa y construyanla ya. Sus propias ideas son mejores que la de los expertos en el área, en la materia. Son mejores que la de los ingenieros. Él sabe más de ingeniería civil que todo el mundo. Por eso nuestro Señor lo llama un hombre insensato que no tiene nada que aprender de otros. Este hombre también es irreflexivo, hermano. Es irreflexivo porque él no se detiene a pensar, en ningún momento se detiene a pensar. Oye, pero aquí llueve y llueve mucho. Cuando comienza a llover, esa temporada de la lluvia temprana y de la lluvia tardía, llueve mucho. Él no se detiene a pensar que un día puede desatarse una tormenta y va a embestir su casa. No, él está pensando solo en lo inmediato.
Él está pensando solo en lo que tiene delante de sus ojos. Oh, hermanos, pero no seamos tan duros contra este constructor insensato, porque muchos de nosotros vivimos con la misma insensatez. Muchos de nosotros vivimos solo para el presente, para lo que está delante de nuestros ojos. Muchos que están sentados aquí en esta mañana están construyendo su vida sobre arena. Muchos que están aquí sentados en esta mañana no quieren seguir instrucciones de nadie. Piensan que se las saben todas. Para su propio mal, para su propio mal. Y es por eso que Cristo está diciendo, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Hermano, qué lamentable. Qué lamentable, porque lo que Cristo está describiendo aquí es personas que están construyendo una casa. Miren las similitudes que Cristo nos presenta en esta conclusión del Sermón del Monte. Ambas personas oyen la palabra de Cristo. Miren que el versículo 24, Cristo comienza diciendo, cualquiera pues que me oye esta palabra y la hace. Y luego en el versículo 26 dice, pero cualquiera que me oye esta palabra y no las hace. Cristo no se está refiriendo a personas ateas. Cristo no se está refiriendo a apóstatas, a personas que están allá afuera, que nunca vienen a la iglesia. No, hermanos, Cristo está hablando con personas que se sientan domingo tras domingo a escuchar su palabra. Ahora, unos hacen su palabra y otros no. De modo que Cristo nos está diciendo, mira, esta gente tiene ciertas similitudes. Ambos escuchan mi palabra. Ambos se sientan a escuchar mi palabra. Ambos se toman tiempo para escuchar mis enseñanzas. Ahora, hay unos a quienes mis enseñanzas les afecta la manera en que vive y ellos la ponen en práctica. Pero otros viven para sí mismos, para su propia comodidad. Ambos tienen el mismo deseo. ¿Qué es lo que quieren ambos constructores? Edificar una casa. Ellos quieren construir una casa donde poder vivir con su familia. El que oye la palabra de Cristo y la pone en práctica, y el que la escucha y no la pone en práctica, ambos quieren ir al cielo. Ahora, ¿cuál es la diferencia, hermanos? Uno pone en práctica la palabra de Dios y esa es la evidencia de que verdaderamente ellos van para el cielo, y otros no la ponen en práctica. Unos son discípulos verdaderos de Cristo y otros son meros profesantes. Pero si usted se sienta con ellos y le pregunta, hermano, ¿cuál es el anhelo de tu corazón real? Ellos le van a decir, no, yo quiero ir para el cielo. Es más, yo estoy trabajando para eso. Yo voy a la iglesia constantemente. Yo trabajo en ciertos ministerios en la iglesia y sirvo en todo lo que puedo. Ambos tienen el mismo interés. Pero uno es un mero profesante. Es como aquel que le dice, Señor, Señor. ¿Y cuál es la prueba que ellos le presentan a Cristo? Dice, en tu nombre hemos hecho milagro. En tu nombre hemos profetizado, en tu nombre hemos echado fuera demonios. Hermanos que está aquí en esta mañana, si tú no estás viviendo las enseñanzas de Cristo, si tu vida diaria no está reflejando las enseñanzas de Cristo,
tu vida está siendo construida sobre la arena y tarde o temprano se derrumbará. Eso es lo que Cristo está diciendo. No importa que tú te hayas bautizado en la iglesia, no importa que tanto tiempo tú tengas, si no estás viviendo las enseñanzas de Cristo, tarde o temprano, tu vida será enfrentada con la tormenta. Fíjense que ambos constructores enfrentan también las mismas pruebas. Dice Cristo que descendió lluvia del primero, descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y dice también del que escuchó su palabra y no la puso en práctica, versículo 27, y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. La misma expresión, ambos enfrentan las mismas pruebas, ambos tienen las mismas oportunidades, ambos tuvieron la oportunidad de construir su casa sobre la roca, de edificar su casa de manera que pueda resistir los embates de la tormenta. Pero uno solo edificó sobre el fundamento. Aparentemente, por lo que vemos, ambos construyeron también casas parecidas y aparentemente ambos construyeron en la misma localidad, porque ambas casas se enfrentan a las mismas pruebas, a la misma furia de la tormenta. Así que probablemente cuando alguien pasaba por aquel vecindario y observaba esas casas, se quedaba impresionado de la belleza de las casas. Qué hermosa la terminación de esas casas. Exteriormente, superficialmente, parecía no haber ninguna diferencia. Ambas casas eran idénticas, hermano, excepto en el fundamento. Excepto en el fundamento. Allí era donde estaba la diferencia. Hermanos y amigos que están presentes en esta mañana, de lo que se trata es lo siguiente. Muchas personas se unen a la verdadera iglesia de Cristo y hacen profesión de fe y vienen a la iglesia y escuchan la palabra de Dios. Probablemente muchas personas son bautizadas, son miembros de la iglesia, les gusta la misma música que escuchan los creyentes verdaderos. Dan sus ofrendas en la iglesia, les encanta escuchar buenos predicadores, se gozan cuando vienen buenos predicadores a la iglesia, de tal manera que muchas veces son estremecidos, se van a su casa, lo comentan, viven las enseñanzas de la palabra de Dios, pero lamentablemente no pasa de ser una impresión temporal. Si tú los observas exteriormente, no hay ninguna diferencia con un creyente verdadero. No hay. Pero hay un problema en el fundamento. Y solo una tormenta pone en evidencia ese problema de fundamento que hay en la vida de esa persona. A veces puede observarse cuando enfrentan ciertas pruebas, cómo reaccionan ante las dificultades de la vida. Inmediatamente te das cuenta que ellos no dependen de Cristo, sino que dependen de las circunstancias que les rodean. O cuando hay cierta prueba, una explosión en su carácter, un arranque de ira, pone en evidencia realmente qué es lo que hay en su corazón. Y esos son simples chubascos a lo que muchas veces se enfrentan este tipo de creyente profesante. Porque a veces ante pruebas grandes de la vida, simplemente abandonan la fe. Simplemente abandonan la fe. En último lugar, Cristo nos muestra
los resultados de una vida bien construida en contraste con una vida superficial. Nos dice la palabra de Dios, versículo 27, y soplaron vientos, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y ya vimos que en el versículo 25, cuando estos mismos fenómenos impactan la casa del hombre sabio que edificó sobre la roca, nos dice, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. La diferencia entre las dos casas se advierte cuando llegan las lluvias. En Israel, esa temporada de precipitaciones va desde mediados de octubre hasta el mes de marzo. Y la mayor cantidad de agua normalmente cae en el mes de enero. Cuando llueve mucho, el agua que procede de las colinas y las montañas se hace grandes torrentes que van hacia la parte plana y se lleva todo por delante. Así que Cristo está describiendo una situación que sus contemporáneos observaban constantemente. Así que Cristo nos está diciendo que hay situaciones que van a venir a nuestra vida. Algunos autores dicen, estas pruebas de que Cristo está hablando aquí, que impactan contra la casa, pues se refiere a pruebas que nosotros vamos a enfrentar en esta vida. Situaciones difíciles. Otros se van más allá y dicen, bueno, esto tiene que ver con el día final. En el día final, cuando venga el juicio de Dios, cuando las personas estén frente a Dios, allí se descubrirá realmente que muchas personas que estaban en la iglesia realmente nunca fueron miembros de la iglesia, simplemente fueron meros profesantes. Y esta última posición está muy en consonancia con los versículos anteriores, porque algo que Cristo viene enfatizando, tanto acerca de los que van por el camino ancho, es que ese camino lleva a la perdición. Luego, cuando habla acerca de los falsos profetas, dice que ellos serán cortados y echados en el fuego. Y en el versículo, en el párrafo anterior que tratamos en nuestro último sermón, dice Cristo, y entonces les declararé, en aquel día nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y aquí Cristo está diciendo, vendrá la lluvia un día, vendrán los ríos, soplarán los vientos y van a impactar la vida de las personas. Y ese día se sabrá realmente quién construyó sobre el fundamento verdadero y quién construyó sobre arena. ¿Quién construyó sobre la arena? Bueno, hermanos, sea una cosa o sea la otra, lo cierto es que muchas veces no es necesario que para que un mero profesante se descubra lo que en realidad es, llegue al día final. Como decía anteriormente, muchas veces ante las dificultades de este mundo, nosotros vemos personas que estuvieron en la iglesia, que ante una prueba grande que vino a su vida, ellos abandonan la fe. A veces la muerte repentina de un pariente lleva a que ellos duden de la bondad de Dios, del amor de Dios, y terminan negando la fe. A veces circunstancias difíciles que vienen a nuestra vida
decimos, Dios se ha olvidado de mí. Dios se ha olvidado de mis necesidades. Y simplemente, hermanos, tomamos nuestro propio camino. Nos desviamos de la fe. A veces observando las injusticias que se presentan en el mundo, muchos dicen como el salmista Asaf, que cuando vio esto, dice, por poco resbalaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, al ver la prosperidad de los impíos. Lamentablemente, muchas personas que han estado en la iglesia, usted observa con el tiempo, yo he visto muchas personas que han hecho profesión de fe en esta iglesia y han estado de manera fervorosa durante muchos años. Y en el paso del tiempo, usted ve que una crisis en su vida le hace alejar. Recientemente ha sido un escándalo en el mundo cristiano, en los Estados Unidos y en muchos países de América Latina, que conocíamos un joven pastor llamado Joshua Harris, cuyos libros hemos leído, hemos recomendado. Él ha abandonado la fe de una manera escandalosa, promoviendo grupos LGTBI y una serie de cosas. No sabemos cuáles tormentas impactaron contra su vida. Pero lo cierto es, hermano, que se ha puesto de manifiesto lo que había en su corazón. Se pone de manifiesto, hermano, el verdadero fundamento cuando las tormentas impactan nuestra vida. Solo la tormenta, mis hermanos, revelan la calidad del trabajo de los constructores. Y esto es lo que nos recuerda nuestro Señor Jesucristo también en la parábola del sembrador. Ustedes recuerdan que dice nuestro Señor que cuando el sembrador salió a sembrar, parte de la semilla cayó entre pedregales, donde no había mucha tierra, y la semilla brotó. Pero, ¿qué dice Cristo? No tenía profundidad en la tierra. Pero salido el sol, dice Cristo, se quemó. ¿Por qué cosa? Porque no tenía raíz y se secó. Y luego cuando Cristo interpreta esta parábola dice, y el que fue sembrado entre pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Y damos gloria a Dios y lo presentamos en la iglesia, le decimos, bienvenido. Pero no tiene raíz en sí mismo, porque es de corta duración. Y aquí viene la parte interesante, dice Cristo, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Oh, hermanos, Cristo quiere que nosotros reflexionemos acerca de lo que Él ha venido hablando. Esta historia, cuando nosotros la leemos, es fácil pensar que el hombre que edificó sobre la arena es un hombre estúpido. ¿Por qué no construiste hasta llegar al fundamento? Pero eso, hermano, lamentablemente, la historia nos dice cuál fue el resultado de su situación, de su decisión. Al momento de construir su casa, el necio no sabía que era un necio. Probablemente la idea de construir sobre la arena tenía mucho sentido para él. Tendría una vista al mar, arena para que los niños jugaran. No tenía el arduo trabajo de picar la roca y el tiempo de construcción se iba a reducir prácticamente a la mitad. El necio pudo haber vivido en su casa por meses, quizá años,
antes que llegara la tormenta. Ahora, hermano, debemos nosotros pensar que estamos libres de cometer el mismo error. ¿Por qué creen ustedes que Cristo nos está advirtiendo con esta enseñanza? Hermano, es para que nosotros reflexionemos, es para que nosotros nos evaluemos. Cristo quiere que nosotros despertemos a la realidad de que la mera profesión de fe no sirve de nada. Hermanos, si no hay realidad espiritual en nuestra vida, nosotros estamos construyendo un castillo de arena. Si no hay vida espiritual, si no hay comunión con Dios, si nosotros no estamos obedeciendo su palabra, Dios me enseña tal cosa en su palabra. Y aunque lo que yo desee y lo que yo quiero, si es contrario a lo que dice Dios, aunque me duela, aunque yo sufra, yo voy a hacer la voluntad de Dios. Y cuando nosotros vemos un creyente así, nosotros decimos, gloria a Dios. Él está demostrando que es un verdadero creyente. Pero si lamentablemente él vive en desobediencia, él está poniendo en evidencia que realmente no conoce de Cristo. Dice el doctor Martin Lloyd-Jones lo siguiente: de poco vale una casa, por lujosa y confortable que ésta sea, si ante la tempestad y lluvias torrenciales de repente se derrumba. Eso es lo que llamamos vivir en un paraíso de necios, dice él. Parecía tan maravilloso mientras el sol brillaba, y tanto que en cierto sentido ni necesitábamos su protección y nos podía bastar una tienda, pero necesitábamos una casa que puede resistir a las tempestades y los huracanes. La casa construida sobre la arena no puede resistir, y es obvio que no tiene ningún valor. No tiene ningún valor. Oh, hermanos, Cristo quiere que nosotros reflexionemos acerca de la realidad de nuestra fe. ¿Sobre qué está fundamentada nuestra fe? ¿Sobre qué está fundamentada tu fe? ¿Sobre qué está fundamentada mi fe? Si no está fundada sobre la roca, hermano, estamos perdiendo nuestro tiempo. Estamos viniendo a la iglesia a perder nuestro tiempo. Quédese en su casa haciendo cualquier otra cosa. Porque a final de cuentas, esto no le valdrá a usted para nada. Si estas enseñanzas no están impactando nuestra vida, de nada sirve, dice Cristo. De nada sirve, porque cuando venga la tormenta, ya sea la prueba de la vida, o sea cuando usted esté delante de Dios en el día del juicio, su casa se derrumbará. Pero mira tanto culto que yo fui. Mira tanto que yo trabajé en la iglesia. Mira tantas obras que yo hice. Y Cristo dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Oh, hermano, echemos mano de Cristo, que es la roca. Echemos mano de su obra, porque Él será nuestra única esperanza. Él es nuestra única esperanza y Él es nuestro único refugio. En conclusión, hermanos, si en algún momento Cristo pone en tu camino algún creyente con alguna necesidad, yo quiero que tú reflexiones lo que hemos dicho en esta mañana. Examina el fundamento. Examina el fundamento de su vida. Porque probablemente si tú lo miras exteriormente,
tú no notes ninguna diferencia con un creyente, con un creyente genuino. Hermano, ve al fundamento de su vida. Pregúntale cuándo se convirtió, cómo se convirtió. Pregunta, indaga si realmente él se arrepintió de sus pecados. Indaga si él ha abandonado sus pecados. Indaga si realmente él está obedeciendo la palabra de Dios. Porque si él no está haciendo ninguna de estas cosas, es una evidencia de que tú no necesitas ir más lejos con él y decirle, mira hermano, tú necesitas arrepentirte de tus pecados. Tú necesitas creer a Dios, arrepentirte de tus pecados y venir a Cristo para que tú inicies una nueva vida con Él. Oh hermanos, a veces nos entretenemos tanto dándole pastilla, dándole aspirina al que tiene cáncer y a final de cuentas eso no va a resolver su problema. Él tiene un problema grave, un tumor maligno que necesita ser extirpado. Y la aspirina que nosotros le demos no le van a servir para nada. No le van a servir para nada. No le mande a leer un librito de esto, un librito de aquello. Predícale el evangelio para que venga Cristo y su vida sea transformada. Hermano, ¿está escuchando la palabra de Jesús en segundo lugar? ¿Está escuchando la palabra de Jesús? Cualquiera pues que me oye esta palabra, dice Cristo, y las hace. ¿Tú estás dedicando tiempo diario para escuchar a Jesús a través de su palabra? Hermano, ¿tú estás valorando el tiempo de venir a congregarte aquí a la iglesia o tú lo haces a remolque? Porque escuchar la palabra de Dios es algo vital y Cristo lo dice aquí. Cualquiera pues que me oye esta palabra. Es necesario, si no está leyendo tu Biblia con regularidad, te puedo decir que está edificando sobre la arena. También esto muestra por qué es tan importante, hermano, que nosotros nos expongamos constantemente a la predicación de la palabra de Dios. La lectura privada de las Escrituras también es vital y nosotros también necesitamos ayuda de otros para entender mejor la palabra de Dios. De manera que Cristo quiere que nosotros dediquemos tiempo para escuchar su palabra. Es más, el autor a los Hebreos dice lo siguiente, capítulo 2, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibieron justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Escuchar la palabra de Dios, hermano, es vital. Es determinante, es decisivo para nuestra vida espiritual. Pero también, hermano, tú puedes leer la Biblia todos los días y no faltar a ningún culto y aún así estar edificando sobre arena. Porque después de haber escuchado lo que hemos dicho en esta mañana, es necesario que entiendas, hermano, que si no practicas la palabra de Dios, tú estás acumulando más condenación para tu vida. Tu casa al final se derrumbará. Y es probable que muchos que están sentados aquí en esta mañana estén edificando su vida sobre arena. Es lamentable que muchos que se llaman ser cristianos están edificando su vida como si fueran a vivir en este mundo para siempre, olvidando así que la tormenta tarde o temprano llegará a su vida. Y amigo, quiero concluir con algunas preguntas para ti. ¿En qué está edificando tu vida? ¿Sobre
la prosperidad económica, sobre una profesión religiosa, en el entretenimiento, sobre los placeres de este mundo. Oh amigo, si está haciendo esa cosa, es la cosa más necia que puede hacer. Esta vida acabará y un día te presentará delante de Dios. Y nuestra única esperanza está en una sola persona y su nombre es Jesucristo. Si tú no has creído en Él, si no has depositado tu fe en esa bendita persona, tu vida, a final de cuentas, no sirvió para nada. Te enfrentará con la ira de Dios y experimentará por toda la eternidad su ira. Este es el tiempo de que tú puedas escapar del juicio de Dios y venga a Jesucristo y le pida perdón por todos tus pecados.